como demonios. Y yo quería detenerme, y eran los lamentos tremendos. Allí no vi entrar ni subir un ángel para darles a ellos. Ellos pedían ayuda y también decían, nadie ora por ustedes. Y él decía, yo creo que pasan de un lugar a otro hasta llegar al primero que yo estuve. Por último, él llegó a una puerta final y le dijo el que lo acompañaba, hasta aquí te puedo acompañar. Has pasado por el purgatorio. El final tuyo es eso, toque la puerta y ábrala. Y él dijo, yo no quiero tocar esa puerta, yo no quiero abrir esa puerta. Si lo de anterior me dio miedo, llevaba Sí, miedo, terror, miedo, ¿cómo sería la puerta que me esperaba? Yo no quiero abrir esa puerta. Y volvió la voz y le dijo, te he dicho que abra la puerta. Y bueno, entonces pues. en eso él se voltea y lo ve a la persona que lo guía. Y es un ángel. Y le dice, ¿quién eres? Y dijo, soy tu ángel de la guarda. Hasta aquí puedo acompañarte. Hasta aquí me permiten acompañarte. La forma en que has vivido, como esposo, como padre, como hijo, como amigo, no merece ni siquiera purificar sus penas. Es Santo lanzado al Dios. fuego eterno del infierno. Del paso. Y él dice que al abrir la puerta y ve un abismo inmenso, un abismo inmenso, inmenso, inmensamente, donde se escuchan solo insultos, lamentos, gemidos. Es una El cosa infierno. tremenda y cruel lo que se escucha allí. ¿Sí? Él no quiere dar el paso, pero cuando quiere dar el paso escucha la voz del médico que dice, hay que desconectarlo. Escucha la Santo voz de su Dios. esposa, de sus hijos, la esposa pidiendo auxilio, la de sus hijos desconecten con un mal papá, la de sus papás desconectenlo. Todo eso él escuchó. Era la Santo Dios. despedida ya. El alma ya se desprendía de su cuerpo para ir al lugar eterno. Y le dice, dé el paso. Cuando él dio el paso al abismo inmenso, pegó ese grito, ¡ay! Y en ese grito él escuchó una voz femenina, agradable, preciosa, que dijo, hijo mío, por favor, dale una segunda oportunidad. Y él pega el Wow. grito y dice, yo quedé sentado en mi cama, no entiendo cómo, quedé sentado en mi cama. Yo me preguntaba por qué la Virgen intervino, por qué la Virgen intercedió ante Dios para una segunda oportunidad. Y le dije, ¿estás seguro que la Virgen? Dijo, Padre, 8 días antes yo había ido a San Juan de los Lagos, había subido de rodillas en el templo, pidiéndole a la Santísima Virgen que me ayudara a cambiar mi vida, que yo quería cambiar. Pero la única manera en que Dios podía permitir un cambio en mi vida es llevarme hasta la muerte. Y eso es verdad. Hasta- Los seres humanos tenemos un cambio profundo ante dos cosas nada más. Cuando nos vemos cerca de la muerte o Cierto. cuando tenemos una experiencia espiritual tan fuerte de un encuentro con Dios. Mientras tanto, nosotros a veces decimos todo lo que nos dicen, aún lo que yo estoy diciendo, algunos pueden decir es mentira, porque no han tenido ese encuentro perfecto con Dios o no han estado al borde de la muerte. Él habla de esos purgatorios que piden ayuda, que suplican ayuda, ayuda. Mi pregunta es, ¿ayudamos nosotros a las almas del purgatorio? ¿Ayudamos a estos Exacto. seres que se están purificando de sus culpas para entrar en la presencia de Dios? Hay que ¿Estamos ayudar. ayudándolos o no? Y así es increíble cómo las almas vienen a nosotros a pedir ayuda. María Sima, no sé si ustedes conocen a María Sima, lo pueden googlear para saber quién era ella perfectamente. Ella era una mística que se le aparecían las almas del purgatorio y fue muy conocida en toda Europa y en todo el mundo, pues, por su comunicación que tenía con las almas del purgatorio. De hecho, le hicieron varias entrevistas, varios personajes. Entre ellas hay una que se llama Sor Emanuel. Es una monja que se llama Sor Emanuel, que le hizo una fantástica entrevista. Y le decía, bueno, las preguntas de las almas del purgatorio, porque bajaban las almas del purgatorio y le pedían auxilio a ellas. Y ella iba a las familias y le decía, mire, tal persona necesita de que
hagan sacrificios, que hagan misas, que hagan rosarios, porque eso es lo que piden las almas del purgatorio. Lo que más piden las almas del purgatorio no es que estén llorando tanto, porque muchas personas cuando fallece alguien lo único que hacen es llorar y llorar y llorar y llévale mariachis, adornar, y eso no sirve de nada. Lo que sirve son los sacrificios, la misa, sobre todo la Santa Misa, pero no una, hay que mandar a pedirlas hasta que uno se muera. Santos rosarios diarios, siempre incluir a todos nuestros familiares y a todas las almas del purgatorio. Ese es un dato que tienen que tener siempre que ustedes se dirijan a Dios. Siempre pidan auxilio por las almas del purgatorio. Yo sé que hay muchos que no creen en el purgatorio, como nuestros hermanos separados. Y de hecho hay católicos que se dicen ser católicos que no creen en el purgatorio. Pero como allá en el cielo nada entra manchado, allá no puede entrar nada que tenga una medio sombra de pecado. Tiene que entrar perfecta el alma. Por eso es de que existe el purgatorio. Dios, en su infinita misericordia, pues tenía que haber algo para que nos purificáramos. Porque yo no sé si ustedes han visto, hay personas que han sido malas toda su vida. Han sido malas toda su vida. Y bueno, en los últimos momentos de su vida, pues enmiendan su vida, se arrepienten, ¿verdad? Y Dios los acepta, porque quien se arrepiente, aunque sea en el último instante de su vida, Dios lo recibe. Pero todo ese mal y todo ese daño que hizo tuvo una consecuencia, y esto hay que pagarlo. A esto se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: ponte de acuerdo con tu enemigo antes de que éste te entregue al juez, y el juez te entrega al alguacil y te metan preso. Yo te aseguro, dice, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Oigan lo que dice. Yo te aseguro, no saldrás de esa prisión hasta que hayas pagado todo. El cielo no es una prisión, y del cielo media vez se entra, ya no se sale. El infierno sí es una prisión, pero de ese ya no se sale. Entonces, ¿de qué prisión nos estaba hablando Jesús? Era de esto, que teníamos que ponernos de acuerdo, enmendar nuestra vida, igual teníamos que pagar lo malo que hemos hecho. Entonces, como les decía yo, alguien que haya sido toda su vida mala, pero en el último momento de su vida se arrepintió, Dios lo recibe. Pero todo ese mal que hizo tuvo una consecuencia, y tiene que pagar, así hasta el último centavo, como dice nuestro Señor, hasta el último centavo. Si no, qué fácil, ¿verdad? Bueno, me porto mal toda mi vida, en el último instante de mi vida, y ya me voy directo al cielo. ¿Qué mérito tengo eso? Eso no tiene ningún mérito. Si el premio más grande es estar en el cielo, en la compañía de Jesús, en la compañía de Dios, por toda la eternidad, amándolo, y que Él nos ama, experimentando ese amor. Pero, como decía, no puede entrar al cielo un alma que haya hecho mucho mal. Tiene que purificarse. Entonces, después de que sea purificado, entonces ya puede entrar. Pero es que la palabra purgatorio no lo dice en la Biblia. Es que igual la palabra Trinidad no existe. No lo dice la Biblia, perdón. No dice la Biblia. Pero sí sabemos que está la doctrina, que hay un Dios y tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que son un mismo Dios y comparten una misma gloria. Entonces, el purgatorio, también la palabra purgatorio no está, pero purgatorio es purgar, purificarse. Entonces, pero sí está la doctrina, si no, que me digan que Jesús de qué prisión estaba hablando. ¿De qué prisión? Muchos dicen, es una prisión de aquí. No. Aquí es otra. Aparte es la que es el juicio de Dios, con el juicio de Dios. Entonces, esta María Sima, para que sepan, pues, ¿qué es lo que piden las almas del purgatorio? Misas, rosarios, sacrificios, penitencias, ayunos que hagan a su favor. Entonces, ¿y por qué fue tan famosa? Porque ella iba a los familiares y le decían: mire, se me apareció su papá y pide tantas misas, tantos rosarios, para que prontamente salga del purgatorio. ¿Y cómo sabían ellos que era el papá? Pues el papá les mandaba un mensaje que solo la familia lo sabía. Solo la familia lo sabía. Entonces, así decían, no, pues sí. Hubo otro tiempo en el que hubieron avalanchas de nieve, y habían gentes todavía vivas bajo la nieve. Y María Sima, las almas del purgatorio, les decían: todavía sigan buscando, porque todavía hay más personas que están vivas bajo la nieve. Y ella decía en qué lugar estaba. Entonces, mucha gente por eso, ¿verdad? Por decirles un caso que dijo María Sima, dijo:
un señor que había mandado